tiene muchos informadores, sigue teniendo muchos informadores, a pesar de las dificultades, de los riesgos, a pesar de los esquemas de seguridad estabilizados en todo el mundo, abundan los informadores. Es un ejército de informadores el que debe existir, seguramente, y metidos en las tripas de todo. Gente que tendrá una intención buena, mala, regular, pero es muy frecuente la recepción de información, no falla la recepción de información, continúa llegando constantemente información. Sí, recibimos mucha información y lleva tiempo procesarla. Es una gran responsabilidad el verificar tanta información, mantener ese récord perfecto, entender la información, hacerla presentable, catalogarla, etc. Es una gran responsabilidad. De alguna manera, eso provoca que cuanto más se expande Wikileaks, más información puede ser publicada en distintos idiomas, para distintas culturas, etc. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Me gusta verlo de esta manera. Por ejemplo, cuando alguien ve alguna gran revelación de Wikileaks, piensa: vaya, qué increíble es lo que han descubierto. Pero piénselo, hubo un tiempo antes de esa publicación en la que la gente veía el mundo de otra manera. Era una consideración incorrecta sobre cómo era el mundo, porque no éramos conscientes de, por ejemplo, estos programas piratas masivos de la CIA. No éramos conscientes. Y existen muchas cosas, muchísimas, que la gente todavía desconoce. De hecho, tan solo hemos rascado la superficie con lo que hemos publicado. Es por ello que nuestra percepción del mundo está todavía por llegar. Es como si estamos en un bote remando por las olas del océano y vemos las olas subir y bajar, las sentimos, nos fijamos en la parte más alta de la ola y la más baja y decimos: hay toda esta agua de distancia. Pero en realidad todas esas olas son empujadas desde abajo por el fondo del océano. La gente no piensa en el fondo del océano cuando navega, tan solo piensa en las olas. Pero hay una enorme historia humana que todavía no se ha publicado. En este programa nosotros tratamos de adivinar por dónde será el futuro en 20 o 20 y tantos años. Y vemos que hay dos corrientes en combate. Por un lado está la utopía, el sueño de un mundo libre. Internet se soñó como un espacio para la libertad, y una pesadilla, una distopía, que es Internet convertido en el espacio de la gran vigilancia intermundial. ¿Quién está ganando esta batalla? Da la impresión de que estamos en una sociedad que usted dice muy militarizada desde el punto de vista de la vigilancia, con creciente sofisticación de la acumulación de los data, los big data, con un almacenamiento extraordinario de información sobre cada uno de nosotros, y mientras tanto enfrente una corriente como la que usted representa, tratando de abrir el espacio de libertad. Visto desde fuera, señor Assange, tenemos la impresión de que está ganando, y con pocas posibilidades de ser derrotado, ese mundo de la vigilancia creciente, los datos controlándonos y cercándonos cada vez más. ¿Acierto? ¿Es así como están siendo las cosas? Es complejo y difícil de predecir. El mundo ya sería completamente totalitario en relación con el aumento de las capacidades de vigilancia. El mundo se expandiría a un totalitarismo digital si no fuera por tan solo un factor. Y este es que la gente se está volviendo más impredecible. Es muy interesante. Mientras la gente tiene smartphones, móviles de Google, de los cuales el 80% contienen casi toda la información de lo que estás haciendo, se reenvía a Google, la inteligencia americana clava sus colmillos en Google. Y así, Google y la inteligencia americana ya conocen todo. Se producen nuevos algoritmos de la inteligencia artificial
que se ocupan de esa información y tratan de hacer predicciones sobre la gente. Por otro lado, cuando tienes a miles de millones de personas y las conectas y les permites que se comuniquen de maneras cada vez más sofisticadas, como las videollamadas, entre otras, y esas personas están usando sistemas informáticos enormes para conseguir información, como buscadores, preguntas de búsqueda, uso de ordenadores para conseguir información que analizan y luego pasan a otros. Esta red de interacción humana se vuelve muy impredecible. Aunque existe una vigilancia total, ¿cuál es el propósito de la vigilancia? El propósito de la vigilancia es predecir, vigilar, conseguir información, hacer una predicción, desarrollar un plan para frenar a la gente o controlar el comportamiento de la gente de cierta manera. Pero esta interacción tan rápida significa que la red de personas se vuelve más impredecible. Hemos visto ejemplos de ello. El Brexit o la elección de Donald Trump son claros ejemplos. Piense en todo el dinero que se ha gastado en las elecciones de Estados Unidos. Moody's, que es una de las grandes firmas financieras, predijo que Hillary Clinton ganaría. Se jugaron su enorme reputación al decir eso, y se equivocaron. Miles de millones o tal vez cientos de miles de millones apostaron por esa predicción y se equivocaron. ¿Cómo es que toda esa atención puesta por las firmas financieras, firmas políticas, de los entrevistadores y matemáticos para tratar de entender la dinámica en las elecciones americanas fue totalmente equivocada? Es debido a que la red de gente interactiva es cada vez más impredecible. Mientras tanto, en la pelea por defender, digamos, el juego de la libertad en el nuevo espacio de Internet frente a la amenaza de esa vigilancia, hay un punto que los ciudadanos en general no podemos entender bien, y yo le quería pedir que me lo explicara. Y es que usted sueña con un espacio abierto a la libertad, sin secretos, en el que todo se pudiera manifestar, y sabe que permanentemente mucha sociedad le dice a usted: los estados no tienen derecho a defenderse. Los estados pueden defenderse sin algún área opaca. En la lucha famosa contra las drogas, el terrorismo, contra la pornografía infantil, etc., pueden librarse esas batallas que la sociedad necesita con estados que no puedan defender determinadas líneas de actuación. En un juego de transparencia total como la que usted suspira, ¿eso es compatible con la defensa por parte de los estados de derechos ciudadanos que deben ser defendidos y luchas contra enemigos verdaderos que tiene la actual civilización? Si hablamos de terrorismo en Europa, Europa tuvo muchas opciones para evitar el aumento paulatino del terrorismo durante los últimos 15 años. En cierto modo, Europa se adaptará. Los niveles de terrorismo no son tan altos. Desafortunadamente, creo que la manera en la que se adaptará es aumentando los niveles de autoritarismo. Ya existe una gran vigilancia a gran escala que puede crecer un poco más. Pero el nivel de control sobre los derechos de las personas y los programas policiales preventivos como el que tienen aquí en Reino Unido, donde introdujeron algo llamado Prevent en casi todos los institutos fundados por el gobierno. Sí, pasarán todo este tipo de cosas, pero no es que lo encuentre tan interesante. Creo que hay retos mucho más grandes a los que un Estado tendrá que enfrentarse. Algunos son el aumento de la regionalización, que surgirá de la creciente intensidad de comunicación y que está dando lugar a una cohesión más fuerte en Escocia, a una cohesión más fuerte en Cataluña, a una cohesión más fuerte en California, alejándose de los grupos que le rodean. Y también importa el papel de actores de semiestados transnacionales, como Apple. Como Apple. Apple se está convirtiendo seriamente en una entidad con aspecto de Estado. Pensemos en ello.
O estás dentro del estado de Apple o estás dentro del estado de Google. Si eres del estado de Apple, hay ciertos comercios con los que te puedes comprometer, ciertas relaciones, ciertos tipos de seguridad que existen dentro de este estado de Apple. Vuestro estado clásico, España. Pensáis que los ciudadanos españoles están como encerrados dentro, pero no lo están. También están al mismo tiempo en este estado de Apple o estado de Google. Y esos estados están usando la criptografía para levantar un muro que evite que los estados exteriores puedan interferir en las interacciones con sus usuarios. Claro está que sí, Google tiene relaciones con el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, enviándole información, etc. ¿Y Apple lo hace? Sí, también. Pero no quiere verse forzada a hacerlo. Lo único que quieren hacer son tratos. Muy bien, yo te doy algo y tú me das algo. Y así es como se comportan los estados en sus relaciones con otros estados, a menos que estén en una posición subordinada o estén invadidos, solo hacen cosas como parte de tratos. Son independientes. Y cuando la población es arrastrada a estos nuevos estados digitales transnacionales, por supuesto que debilita enormemente el poder de los estados terrestres en los que la gente se encuentra. Ahora bien, eso puede ser, y probablemente hasta la fecha, ha sido un gran boom para la libertad de las personas. Porque ahora, como individuos, pueden elegir con qué quieren mediar y relacionarse. Elijo lidiar con mi zona local en España para ciertas cosas. Elijo lidiar con Apple, o Google, o Facebook, o uno de estos superestados digitales en expansión para otras cosas. Pero ha llegado el momento en el que la elección empieza a ser cada vez más limitada. A la vez que los estados tradicionales disminuyen sus capacidades y el número de estados que puedes elegir, tal vez quiera estar en una compañía china, tal vez en una americana, tal vez en una europea. Así es como lo interpretamos. No hay tanta elección y probablemente, una vez que estamos en uno de estos estados, es muy difícil pasarse a otro, porque tienen incentivos fuertes para evitar que la gente se marche y cambie. Y a la gente ya le ocurre eso. No es fácil recopilar todos los emails o contactos de Google o Apple si es ahí donde se está. Bueno, tendremos que ir terminando ya, señor Assange. Yo quisiera que usted soñara cómo podría ser el mundo si Internet fuera lo que usted dice que debería ser. Es decir, si fuera derrotado ese movimiento, digamos, de vigilancia, si finalmente eso fuera superado por lo que fuere, por la actuación de los seres humanos, ¿cómo sería ese mundo? Sueñe usted. ¿Cómo es? ¿Cómo se relaciona esa aparente anarquía de individualidades sin secretos, sin zonas oscuras? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es verosímil, imaginar un mundo en el que prosperaran las teorías que usted defiende, señor Assange? Bueno, primero uno tiene que evitar que estos superestados digitales nuevos se vuelvan superpoderosos con la inteligencia artificial. Esta es una gran amenaza, no de la manera en la que la gente habla. Algunos huyen de la inteligencia artificial. Dicen que es consciente y quiere controlar el mundo como si fuese un dictador loco. Así no se están dando las cosas. Tiene cierta dirección. Y la dirección y el desarrollo que se está dando es hacia estos nuevos superestados digitales, empleando grandes cantidades de información que utilizan para entrenar a inteligencias artificiales, que usan para hacerse a sí mismos más competitivos, que usan para desarrollarse más rápido, mientras las empresas se están volviendo cada vez más automatizadas, impredecibles y no entendibles para el ser humano. Ese es un problema muy serio. Bien, hablemos ahora de un escenario utópico. Con la información viajando más rápido, así como con el flujo financiero, los humanos son más entendidos. Podemos esperar, tal vez, que el sufrimiento humano creará una demanda que en un entorno global eficiente es como una demanda del mercado.
si bien sea directamente mediante las compañías o a través de grupos que tienen aspecto de estados que se tiene que mantener. Y el precio del sufrimiento humano puede ser relativamente bajo. Ahora bien, ese es un tipo de utopía del tecnomarketing. Lo que personalmente espero para los cimientos de todos estos avances es que seamos capaces de crear una historia humana que no se pueda eliminar, una historia humana que sea concreta, en la que cada parte de la historia se refiera a otras partes de la historia de una manera que podamos considerarla una estructura segura, que no esté hecha de plastilina, que se derrita y desaparezca enfrente de nosotros, y que podamos introducir el caudal de conocimiento humano colectivo que surge de la historia, así como toda información sobre cómo se comportan verdaderamente las instituciones humanas modernas, cómo operan en realidad. Y con ese entendimiento profundo y concreto de cómo funciona la civilización, podremos crear nuevas instituciones, nuevas teorías políticas, nuevos tipos de Estado, etc. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a estar en esta casa? ¿Cuánto tiempo más está dispuesto a estar en esta casa? ¿Ilimitado o tiene marcado más o menos un límite para su estancia en esta embajada? Bueno, la pregunta es, ¿la embajada o Supermax? En una prisión americana tal vez podría ser amordazado, así que sí, creo que la embajada es mejor que Supermax. Pero si estuviera en Supermax, mire, no es que tenga miedo de la cárcel, ya he estado en la cárcel antes. De hecho, llevo viviendo en una clase de prisión durante 5 años y en algunos aspectos es incluso peor que una cárcel normal. No hay luz, no hay área exterior, oportunidades de ejercicio limitadas, no hay prisioneros con los que hablar. Pero en otros aspectos es mucho mejor, puedo trabajar. Y mientras pueda trabajar, seré muy feliz. Soy una clase de... Soy una persona que necesita el conflicto. La clase de persona que necesita tener ese conflicto intelectual para ser feliz. Y me gusta ganarlo. Así que para mí es muy importante ganar la situación en la que me encuentro. Y es fácil sentir que lo haré. Ya ha pasado tiempo y tengo 2 victorias de Naciones Unidas en mi haber el año pasado. Y puedo sentir que esto va... Ya sabe, puedo sentir la victoria. ¿Y qué es lo que debo hacer a la hora de desplegar la historia? Mis hijos no estarían de acuerdo. Me da la impresión de que tiene usted la sensación de que hay una tarea histórica que en cierto sentido le ha correspondido, por las circunstancias que sean, y está usted dispuesto a llevarla adelante, aunque sea hasta la inmolación. Me da la impresión, digo. Hay una tarea histórica, eso es cierto. Yo creé algo y es importante que... Mire, imaginemos que Wikileaks fuera destruido. Me molestaría, pero podría vivir con ello. ¿Y con qué no podría vivir? La señal. La señal que saldría al mundo. Las publicaciones de Wikileaks han ampliado enormemente el espectro de lo que pueden hacer los editores. La gente entiende que es normal tener Wikileaks en el mundo. Ese es el tipo de mundo en el que nos encontramos. Y Wikileaks está publicando mucho, arriesgándose en los casos más duros, pero sigue adelante. Por lo tanto, es seguro, dependiendo de cómo se tomen precauciones, es seguro hacer todo hasta el punto de lo que hacemos nosotros, porque lo hacemos. Y si dejásemos de hacerlo, habría una relajación. No se revelaría el comportamiento y la manera en que actúan las instituciones humanas poderosas. Y creo que eso puede ser algo bastante peligroso para la historia.
No podemos dejar que ocurra. Yo no tengo que ser quien mantenga Wikileaks, pero Wikileaks no puede fallar. En estos 5 años, ¿ha tenido usted dudas sobre el sacrificio y su recompensa? ¿Tiene usted miedo a ser detenido, ser juzgado, ser condenado a muerte o ser condenado a cadena perpetua? ¿O las cosas que están diciendo de usted podrían hacer temer que si llegara a ser arrestado podría ser acusado de cosas extremadamente graves que podrían acarrear penas terribles? Por eso le digo si tiene miedo. No. Estas cosas no me dan nada de miedo. Una pregunta interesante sería si alguna vez he tenido miedo. Cuando fui por primera vez a la cárcel, no pensé algo como, esto es terrible, quién sabe cómo voy a acabar. Estaré en Supermax durante los próximos 30 años, tal vez incluso pena de muerte. En realidad pensé, esto es emocionante. Nunca antes he estado en una cárcel británica. Habrá muchas cosas a las que me tendré que adaptar. Será una cultura única, un tipo de burocracia particular, y tendré que concentrarme y aprender rápido. Y esto será una tarea emocionante. Es como... Supongo que es el miedo a la monotonía, el miedo a no estar motivado o activo. Ese es mi verdadero miedo. Y tras haber sido detenido sin cargos en el Reino Unido por casi 7 años y 5 años en esta embajada, he descubierto que puedo aprovechar el tiempo. Esto es algo de lo que otros prisioneros también se dan cuenta. Me siento completo aprovechando mi tiempo, solo serán unos años. Y creo que es algo muy saludable el descubrir que te sientes cómodo con ello. Es como un dicho de Buda. Si esperas en la orilla lo suficiente, verás flotar los cuerpos de tus adversarios. Bueno, no le pido que nos anticipe las nuevas revelaciones que hará a no tardar mucho Wikileaks, pero sí le pido que me diga si va a haber pronto alguna revelación de importancia resonante como la que recientemente puso patas arriba prácticamente toda la credibilidad de la CIA y toda su solvencia. ¿Nos aguardan importantes, espectaculares revelaciones procedentes de Wikileaks, señor Assange? Sí, sí. ¿Quieres saber más de ellas, no? Tendrá que esperar. Bueno, ya finalmente la pregunta con la que terminamos siempre nuestras conversaciones. Hemos hecho una modo de deadline, para mí es muy optimista, digo 20 años, mi deadline. Imagine que han pasado 20 años, señor Assange. Espero que usted esté aquí, ¿no? ¿Cómo será el mundo en esta pelea del sueño de la libertad de Internet y la pesadilla de Internet ocupado por unos ojos que nos vigilan? Dentro de 20 años, ¿en qué punto nos encontraremos, señor Assange? ¿Quieres saber mi predicción de lo que pasará en 20 años? Es algo... Cualquier persona que le diga su predicción, cualquiera que le diga que puede predecir lo que ocurrirá en 20 años está hablando sin sentido. Mire, ¿con qué rapidez cambia una sociedad? ¿Con qué rapidez evoluciona la tecnología? Bueno, esto depende de la rapidez del pensamiento humano, la rapidez de la comunicación humana, el número de personas que se comuniquen, la rapidez del pensamiento informático, la rapidez de la comunicación informática y el número de ordenadores que se comuniquen. Como ve, mientras que la rapidez del pensamiento humano no está aumentando, el número de humanos sí que está creciendo. El número de ordenadores también, así como la rapidez de los ordenadores y también la rapidez de comunicación, tanto de los humanos como de los ordenadores. Por lo tanto, el cambio en la civilización se está acelerando con mucha rapidez y por ello no podemos predecir cómo va a ser.
Pero claramente existen posibilidades para que las predicciones apunten a distopías extremas. Y creo que las distopías son más probables que las utopías. ¿Por qué? Porque mientras la tecnología sigue aumentando su complejidad y mientras el mundo se vuelve más impredecible debido a la velocidad con la que la información está fluyendo, nuestra habilidad para entender a dónde nos dirigimos está disminuyendo con mucha rapidez. Y por lo tanto, podría llegar un desarrollo en poco tiempo, en el futuro, que puede que no podamos prever hasta que esté enfrente de nosotros. Es como la crisis de los refugiados de Siria, algo parecido. Tal vez sí, tal vez... Aquellas personas que estudian en agencias de inteligencia, por supuesto que todos podemos ver esta horrible desestabilización en Libia y Siria. Gaddafi predijo que daría lugar a una crisis de refugiados antes de morir. Pero de alguna manera no hubo gente suficiente que lo viera para trazar un plan que evitase que ocurriese. Y creo que veremos muchas cosas parecidas. Pienso que es probable que se den eventos distópicos más allá de, yo no diría el control humano, sino donde no tendremos tiempo suficiente para unirnos y crear una solución antes de que el problema ocurra. Mucha suerte, señor Assange. Gracias. Assange confía en salir victorioso, pero sobre todo no concibe que Wikileaks fracase. Los hechos parecen demostrar que la libertad de expresión, de prensa, de información, está cercada cada día más por este futuro distópico.